En esta diapositiva y en este dibujo que ustedes ven, lo que intentamos es mostrar la relación que existe de la hipófisis con las diferentes estructuras que van a cobrar importancia cuando los tumores, porque este es un esquema donde van a ver ustedes dónde está la silla turca aquí, los senos cavernosos, donde están las arterias, la arteria carótida, el seno esfenoidal, el quiasma óptico. Muchos de estos tumores van a crecer de manera, digamos, por fuera de la silla turca y se van a extender tanto hacia el seno cavernoso como al quiasma y menormente hacia el seno esfenoidal. Los tumores productores de hormona de crecimiento tienen básicamente esa conducta. Por consiguiente, desde el momento que el tumor se presenta hasta que se diagnostican puede pasar muchos años, de tal manera que la tumoración no es fácil abordarla y muchas veces se tiene que optar ya no por tratamientos quirúrgicos, sino por tratamientos ya sea radioterapia o también tratamiento médico. Entonces, esta diapositiva lo que les muestra a ustedes es cómo está la hipófisis ubicada, cómo la neurohipófisis y la adenohipófisis se sitúan en relación a diversas estructuras como el quiasma, llámese también el cuerpo mamilar del hipotálamo y sobre todo la, digamos, presencia del quiasma óptico. Esto es importante porque estos tumores no solamente van a tener características clínicas desde el punto de vista de la hormona que produce, sino también van a haber características compresivas que van a poder objetivar a través de una anamnesis o un examen clínico, donde el paciente va a tener alteraciones de la vista por afección del quiasma óptico, o muchas veces estos tumores van a aplastar las otras células que producen diferentes hormonas en la adenohipófisis. Entonces podríamos tener un paciente que tiene acromegalia, pero adicionalmente puede tener hipopituitarismo. ¿Qué tan frecuentes son estos tumores en la hipófisis? La epidemiología nos muestra que el 10% de las neoplasias dentro del cerebro se deben a tumores hipofisiarios. Cuando se ha querido ver la prevalencia, se encontró que por lo menos 1 de cada 1.000 personas en la población general padecen de estos tumores hipofisiarios. Generalmente, la mayoría, felizmente, de los tumores en la hipófisis son tumores benignos y cuando se ha querido hacer la descripción anatomopatológica y también la transcripción genética, porque ahora se puede a través de la inmunohistoquímica determinar transcriptores genéticos, generalmente estos son monoclonales, es decir, de un grupo de células nada más. El inconveniente para que se presenten tumores malignos serían mutaciones no monoclonales, sino pluriclonales, de tal manera que felizmente, como les vuelvo a repetir, estos tumores generalmente son de carácter benigno. Ahora, de todos los tumores que secretan hormona, estoy hablando básicamente de Cushing, por ejemplo, tumor que secreta ACTH, llamada enfermedad de Cushing, tumor que secreta la hormona de crecimiento, acromegalia, cuando es después de la pubertad, o gigantismo cuando es antes de la pubertad. Pero también hay otros tumores. El tumor que produce, eh, por ejemplo, TSH, se llama tirotropinoma. Es decir, aumenta la TSH y el paciente, por consiguiente, puede tener hipertiroidismo secundario. No es muy frecuente, pero también se puede ver en estos tumores. De todos ellos, el más frecuente son los prolactinomas. Y 1/3 del total de tumores de la hipófisis, que vienen a ser el 10% de las neoplasias intracraneales, no funcionan. Es decir,
no han sido incluidos dentro de células que produzcan hormonas. ¿Cómo es que se clasifica en la actualidad los tumores hipofisiarios? Hasta hace, digamos, 2 años se tenía otro tipo de clasificaciones que estaban en relación básicamente al tipo de célula, estaba en relación al tamaño, por ejemplo, del tumor. Sin embargo, desde hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud saca esta publicación en la cual los llamados tumores hipofisiarios ya no se van a denominar así. Ahora se denominan tumores neuroendocrinos. Y es más, la Organización Mundial de la Salud los cataloga como los PIT-NET. ¿Por qué? Por el linaje celular. Y como ustedes pueden ver, dentro del linaje celular de estos PIT1, vamos a tener entonces dónde estas transcripciones genéticas y en qué tipo de células dentro de la adenohipófisis se van a producir los tumores. De tal manera que cuando el tumor se presenta en la célula lactótropa, entonces va a ser un prolactinoma, cuyo fenotipo, es decir, la característica clínica, es de una persona con prolactinoma. Pero si el tumor se asienta en las células mamosomatotropas, es decir, aquellas células que dan origen a la hormona de crecimiento y a la prolactina, entonces vamos a tener tumores mixtos que van a presentar hormona de crecimiento y prolactina a la vez. Ojo, estos son los denominados entonces PETI. Luego les había manifestado sobre el tumor que se produce solo con las células somatotropas, es decir, las células que producen la hormona de crecimiento. Y entonces vamos a tener la acromegalia o el gigantismo. También les había referido que hay otro tipo de tumores que pueden acentuarse en los tirotropinomas, es decir, células en la hipófisis que fabrican TSH. Recuerden que la TSH va a la tiroides y la estimula. Y entonces, clínicamente, estos pacientes tienen un tumor en la hipófisis, pero tienen hipertiroidismo secundario porque el tumor está en la hipófisis y es un hipertiroidismo porque existe un aumento de la TSH. También tenemos en la adenohipófisis, como ustedes saben, dos hormonas. La folículo estimulante en el caso de la mujer o aquella que va a estimular espermatozoides en el varón, y la LH en el varón estimula la testosterona y en la mujer la progesterona. Existen entonces a nivel de la hipófisis tumores que pueden acentuarse en estas células. Por consiguiente, el nombre será gonadotropinoma. Estos entonces son los tumores hipofisiarios más importantes desde el punto de vista neuroendocrino de la nueva clasificación, los llamados PIT1. Los TPIT, dentro de los cuales está la célula corticotropa, es decir, la ACTH, es decir, la enfermedad de Cushing, es de este otro grupo. Hoy entonces vamos a ver sobre los tumores lactótropos o prolactinomas, sobre la acromegalia o tumores productores de la IGF-1 y hormona de crecimiento. Pero también existen presentaciones mixtas, tanto de la hormona de crecimiento como de la prolactina. La clasificación por el tamaño de la tumoración, como ustedes saben, es ya harto conocida. Cuando los tumores son pequeños, ¿no? Pequeños, y están enclaustrados dentro de la silla turca, pues estos se denominan microadenomas, porque miden menos de 1 centímetro, pero cuando los tumores son mayores de 1 centímetro, se denominan macroadenomas. Por consiguiente, vamos a tener entonces, desde el punto de vista del tamaño y
de la extensión esta clasificación. Se considerará grado 1 cuando es micro, pero no sale de la silla. Se considerará a partir del grado 3 invasiva cuando puede invadir a los costados o hacia abajo y destruye la silla turca. Y también vamos a considerar el grado 4 cuando hay una invasión y destrucción de la silla turca. También se puede describir desde el punto de vista de la extensión por encima de la silla turca. Como ustedes pueden ver, cuando se extiende por encima de la silla turca, se denomina supracelar. Cuando el crecimiento es a los costados, se denomina paracelar. Y va a depender entonces de qué ubicación tenga esa tumoración para después decir qué tipo de células y órganos están afectados. Los tumores hipoficiarios productores de hormonas no siempre se van a presentar de igual manera conforme va pasando la edad. Si ustedes pueden ver en esta diapositiva, los tumores en edad pediátrica productores de hormonas hasta los 11 años, como ven ustedes en esta diapositiva, generalmente son enfermedad de Usher. Y después vamos a tener a los prolactinomas y en menor medida la acromegalia, en este caso gigantismo, porque está antes del cierre de las, digamos, de la edad 12. Y vean ustedes, conforme va avanzando la edad, entre 12 y 17 años, vamos a tener ya también los prolactinomas como primera causa. Y conforme se acercan a la adultez, son los prolactinomas entonces los tumores productores más frecuentes en jóvenes. Habíamos manifestado que la nueva denominación de los prolactinomas, según la Organización Mundial de la Salud, son los tumores neuroendocrinos PIT-NET y son el 16% del total de tumores. No se sabe exactamente qué sucede. Parece que hay mutaciones, tiene que ver con la angiogénesis, tiene que ver con la apoptosis, tiene que ver con la, de repente, mutación de oncogenes. Lo que sí se ha descrito es que se relaciona con el oncogen coactivador de los receptores del estrógeno. Y este oncogen es el A1B1. También se ha visto que hay mutaciones en la proteína P53. La proteína P53 regula la muerte celular programada. Parece que hay mutaciones a nivel de esta proteína y entonces vamos a tener que los genes que van a suprimir los tumores no están. Por consiguiente, los tumores van a presentarse. También se ha visto mutaciones dentro de, digamos, genes como el gen RAS y el gen menin. ¿Qué es más frecuente, los macro o los microprolactinomas? Cuando se hace una revisión epidemiológica de reportes, porque no hacemos estudios poblacionales, sino todos son de reportes, se ha encontrado que el 50% de los prolactinomas son pequeños. Cuando hicieron autopsias, se encontró en el 10% de estas autopsias la presencia de adenomas en la hipófisis. Ojo, que una autopsia es un hallazgo, ¿no? No ya en una persona fallecida. Y de este 10%, el 40% correspondía a prolactinoma. Evidentemente, la principal población con más frecuencia afectada es la población femenina. Y obviamente el diagnóstico se hace mucho más en aquellas mujeres que se encuentran dentro de la edad, digamos, fértil. Por eso es que el mayor pico se da entre los 20 y 50 años. Este gráfico nos dice de que efectivamente las mujeres, como ven ustedes en la columna blanca,
son las que tienen mayor prevalencia porque tienen alteraciones menstruales y eso hace que la mujer vaya y consulte con el ginecólogo. Pero conforme va pasando la edad y la mujer ingresa a la menopausia, se ha visto también que la incidencia de casos en mujeres es mucho menor y es mucho más frecuente en los varones. No porque, como ustedes ven, sea más de mayores. Lo que pasa es que muchas veces los varones, porque los síntomas de estos tumores tienen que ver con el funcionamiento sexual, los varones muchas veces no consultan o en realidad, pues por cuestiones, digamos, de tabú, no refieren y no manifiestan que pueden estar teniendo disfunción sexual. Cuando se hizo una revisión y retrospectiva, obviamente, y se preguntó a muchos de estos pacientes cuáles eran los síntomas o cambios visuales que estos tenían. Muchos o muchas mujeres, como ven ustedes en esta publicación de la revista Nature, 39% mencionaban cefalea, a diferencia de los varones que no lo referían como síntoma. Y cuando se hizo esta revisión desde el punto de vista de la función sexual en el varón, en la revisión que les muestro, 100% de varones había manifestado que había una disminución de la libido. Galactorrea es otra característica, sobre todo más en mujeres, y está en relación al tamaño de la tumoración. Cambios visuales. Recuerden ustedes, en la primera diapositiva habíamos mostrado una imagen y habíamos visto dónde se encontraba la hipófisis y que si había alguna tumoración podía empujar y comprometer los campos visuales. Y entonces vamos a tener pacientes que van a tener hemianopsia, cuadratopsia, es decir, dependiendo dónde se encuentra ubicada la tumoración. Recuerden que el quiasma está hacia arriba y hacia adelante. ¿Qué caracteriza a las mujeres entonces la presencia de estos tumores? Básicamente caracteriza la menorrea primaria cuando ésta se presenta antes de la pubertad. Entonces, la pubertad se supone en teoría debería comenzar básicamente en a partir de los 8 años y la mujer ya a partir de los 11 años menstruar. Pero ocurre que cuando han visto ustedes el gráfico, había un, había un, eh, una alteración en la menstruación, entonces las niñas no reglan. Y si no menstruan, esto se llama amenorrea primaria. Pero cuando la mujer que es afectada por estos tumores ya tuvo su primera menstruación, entonces van a ver que con mucha frecuencia tienen amenorrea secundaria, es decir, menstruaban normalmente y la menstruación se les retiró. Pero no solo eso, hay muchos casos en los cuales las mujeres que tienen alteraciones menstruales también tienen problemas de fertilidad. Por consiguiente, muchos de los casos, las pacientes van a ir no solo por amenorrea secundaria, sino también porque tienen inconvenientes en fertilidad. Tiene que ver a largo plazo si tiene una paciente un tumor hipoficiario de prolactina, afección de su estado general. Sí, hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, pacientes que han tenido problemas de prolactina 15, 20 años, llegan a tener osteoporosis, porque recuerden, si la mujer no regla normalmente y no presenta una osteoporosis senil natural, el hecho de no menstruar y el aumento de la prolactina lleva a un hipoestrogenismo y a una osteoporosis. Y muchas veces recuerden que son mujeres jóvenes, pueden comenzar
con fracturas de cadera o de radio. Dentro de las características clínicas también, estos tumores pueden presentar galactorrea. ¿Qué es la galactorrea? Presencia, obviamente, de secreción por la mama y que la mujer no está pues en embarazo, ni siquiera está ya, digamos, presta a dar a luz. ¿Todas las pacientes tienen galactorrea? No. El 70% de ellas pueden presentar galactorrea, pero hay un 30% que no. ¿Y de qué depende? Básicamente del nivel de prolactina. Normalmente la prolactina está dada en nanogramos por decilitro actualmente y los valores son de 18. Pero si tenemos mujeres con tumores hipoficiarios, estos tumores pueden llegar a 1000, a 2000 y entonces producir secreción por la mama. Adicionalmente, les había mencionado en la primera diapositiva, si el tumor crece, podía producir aplastamiento de las otras células que están dentro de la hipófisis y el paciente presentarse con hipopituitarismo. Esta gráfica, a diferencia de las mujeres, como ven ustedes, nos dice que en los varones, tanto los micro como los macroprolactinomas se presentan a una edad un poco mayor. En esta revisión, microprolactinomas 12 pacientes, macroprolactinomas 34 pacientes. Vean ustedes la edad promedio, 49 años versus 46. Pero también nos dice que se presentó un joven con microprolactinoma de 16 años y en ambos casos la edad mayor fue de 72 y 74. Y obviamente el 78% de los pacientes refirieron que tenían líbido disminuido. Impotencia, como ven, casi el 100% era de los microprolactinomas, referían impotencia, y 80% de los macroprolactinomas. Recuerden que la cefalea era más frecuente de mujeres. En el caso de los varones, el grupo de los microprolactinomas no lo refirieron. En el caso de los varones, 74%. Y básicamente, ¿por qué? Porque en los varones se ha visto que los tumores son macro, no son micro. Por consiguiente, en los varones, si son macro, vamos a tener anormalidades en el campo visual. La extensión, recuerden que habíamos dicho, si se va por encima, por debajo, a los costados, se denomina supra, infra, paracelar. Y es obvio que al aumentar la prolactina, lo que baja es la testosterona. Y la deficiencia de testosterona, es decir, por debajo de 30 nanogramos, se presentó, miren, en los macroprolactinomas en el 93% de los pacientes y 74% en el caso de los microprolactinomas. Y ahí está el valor, miren, microprolactinoma, el punto medio, 99. Y en los macro, miren, a 67.900. Una barbaridad. Si lo normal es hasta 24. ¿Cómo participa la prolactina alterando la función sexual y reproductiva en el varón para tener disminución del líbido y alteración en su fertilidad? Como ven ustedes, estimula los receptores LH y actúa entonces sobre las células de Leydig, las células germinales, la próstata y las vías deferentes. Y esto tiende entonces a alterar su función sexual y reproductiva. Esta diapositiva nos pregunta, ¿solamente los tumores como los prolactinomas del que estamos hablando hoy son las únicas causas de aumento de prolactina? Como ven ustedes en la diapositiva, no. Por consiguiente, cuando ustedes tengan un paciente que viene con sospecha de hiperprolactinemia, tenemos que preguntar y hacer un descarte de todas estas situaciones que están viendo ustedes en la diapositiva.
Miren, un paciente que tiene insuficiencia renal en diálisis puede subir la prolactina. Un paciente, perdón, que tiene hipotiroidismo también puede subir la prolactina. Paciente que tiene enfermedad de Addison, falta de cortisol, también puede subir la prolactina. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, mujeres que toman medicamentos antipsicóticos, antieméticos, antihipertensivos. Una causa fisiológica de aumento de prolactina y galactorea es la gestación y también la lactancia. Desde el punto de vista de estas imágenes que les quiero mostrar, van a ustedes a ver que, por ejemplo, aquí, vamos a mover esto para acá. Aquí tenemos un microadenoma hipofisiario. Esta es una resonancia. Acá están los senos cavernosos. Y esta imagen que ven ustedes, que es un poco más oscura, no es hipoecogénica, pero no capta el contraste. Esta imagen de aquí es el microprolactinoma. Y como ustedes van a ver, estos microprolactinomas no se ubican al medio ni arriba, sino son pequeños y a los costados. Este es un prolactinoma típico, este es un prolactinoma quístico, porque tiene líquido adentro, y este es un microadenoma productor de LH. Casi no se diferencia. Pero, ¿dónde estaba la diferencia? Que la LH en este paciente estaba elevado, su prolactina normal. Ahora, esta diapositiva, como van a ver ustedes, acá están los tumores que producen prolactina. Todo lo que ven acá, esta masa es un macroprolactinoma. Miren, y por el tamaño, tiene prolactina más de 300. Los pacientes llegan a tener 1000, 2000, 3000. Y aquí la prolactina en 200 con un microprolactinoma. Pero ojo, hay tumores que no producen prolactina, son los no productores cuando aplastan el quiasma y también la neurohipófisis. La prolactina sube un poquito, si lo normal es 18, miren, llega a 40, es casi normal. Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos a los pacientes que tienen estos tumores? El tratamiento de los pacientes que tienen tumores productores de prolactina es un tratamiento médico, no es un tratamiento quirúrgico de elección. Para eso usamos los denominados agonistas dopaminérgicos, como ven en la diapositiva. Estos agonistas que se llaman eh, agonistas de la dopamina, como la bromocriptina, cabergolina, pergolide, quinagolide, van a tener un mecanismo de acción ante los tumores. Y este mecanismo de acción lo que hace es atacar a las células productoras de prolactina, que se llaman lactótropos. ¿Dónde los atacan? En su retículo endoplasmático, es decir, les producen muerte celular. A esto se denomina efecto citoácido. Y por consiguiente, estos tumores que han crecido y que producen la hormona y también el tamaño, reduce su número de tamaño. Por eso el mecanismo de acción y el tratamiento de elección es médico. De primera elección, la denominada cabergolina. Esta cabergolina es eficaz. Miren, ¿cuál es la dosis en los pacientes que tienen microprolactinomas? Siempre se comienza por la dosis más baja. Las pastillas vienen de 0.5 miligramos y se pueden ir poco a poco titulando y
Se ha visto que la dosis máxima es 2 miligramos por semana. Si las tabletas traen de 0,5, estamos hablando de 4 tabletas por semana. Cuando son macroadenomas, la dosis se va titulando e incluso se pueden dar hasta 3,5 miligramos semanales. Estamos hablando de 7 pastillas por semana. Lo bueno, como ven ustedes, es que normalice el valor de la prolactina cuando son microadenomas hasta un 95%. Si lo normal es hasta 18 nanogramos por decilitro, es decir, el 95% de los pacientes pueden normalizar en 12 semanas su nivel de prolactina. Y cuando son macroadenomas, miren, hasta un 80%. Obviamente que es menos que los micro. Y miren ustedes, puede reducir el tamaño del tumor hasta un 100%. Generalmente la reducción se da más en los micro, pero hay macro que miden 2-3 centímetros y pueden en promedio reducir el 62% del volumen inicial antes del tratamiento. Obviamente los macroadenomas pueden comprometer el quiasma y se ha visto que pueden tener los pacientes alteraciones de la vista, pero posteriormente al tratamiento el 68% puede normalizar. ¿Qué efectos adversos tienen estos agonistas, sobre todo la cabergolina? Náuseas, cefalea, vómitos, puede haber hipotensión. De ahí que se menciona que siempre es importante la titulación poco a poco, no de golpe, semana a semana. Y como les mencionaba, a la semana 12 ya se puede normalizar la prolactina. Existe otro medicamento, y ahí dice bromocriptina. Es la segunda opción aquí, por lo menos en el Perú. No se usa mucho porque son muchas pastillas. La verdad, los médicos y los profesores usaban con mucha frecuencia la bromocriptina. Yo personalmente no la uso cabergolina y creo que eso es lo que se estandariza. El tratamiento, entonces, cuando son microadenomas, para decir ya se controló el tumor, cuando son micro, son de 2 años y se va bajando poco a poco digamos, la dosis. Y obviamente tenemos que mostrar una resonancia donde se haya resuelto el tumor. Sin embargo, existen, resistencia a la cabergolina. Y esa resistencia a la cabergolina básicamente se da por tumores que son prolactinomas resistentes, y estos prolactinomas resistentes básicamente se ha visto que no reducen, o sea, no hay la apoptosis. Y cuando hablamos de resistencia, cuando se está dando, por ejemplo, bromocriptina, 15 miligramos, las pastillas vienen de 0,6, ¿ah? Si doy 15 miligramos, imagínense, son como 10 o 20 pastillas al día que tiene que tomar. Y si estoy usando cabergolina, ya 2 miligramos por semana, 4 pastillas, y no veo cambios en los niveles de prolactina por lo menos, entonces se habla de falla o resistencia de los prolactinomas a los agonistas dopaminérgicos. Es raro en los micro, en los macros sí es muy frecuente, en varones y con tumores invasivos. Cuando pasa esto, hay otras opciones terapéuticas. Obviamente tenemos cirugía, tenemos radioterapia y existen otros tipos de fármacos que se usan, como por ejemplo el temozolomide o la lapatinib, que son medicamentos monoclonales que se utilizan para tratamientos oncológicos. Se ha visto que estas podrían ser alternativas. Luego podemos nosotros ver el tratamiento quirúrgico.
sea, ¿cuándo voy a dar tratamiento quirúrgico? Primero, que no se da a todos los pacientes, hay resistencia, efectos adversos o básicamente la tumoración empieza a crecer porque mutó y de repente no es un microprolactinoma común y corriente, sino una hiperplasia. Recuerden que la mayoría de los tumores benignos son monoclonales, pero algo pudo pasar y empieza a crecer el tumor y hace efecto de masa o también son quistes. Cuando son quísticos o hacen efecto de masa, es difícil que respondan al tratamiento médico. ¿Cuáles serían las indicaciones entonces para operar a un paciente? Primero, que haga resistencia a los agonistas, que haya intolerancia o elección del paciente. Esa es la tercera indicación. El paciente puede elegir ahora y decir, no quiero tomar 2 años medicamentos, quiero una cirugía. Cuando hablamos que la cirugía puede remitir, entre comillas, no se habla de curación, sino de remisión. En general, 74%. Si son microprolactinomas pequeños, 83%. Si son macroadenomas o macroprolactinomas, 60%. Muy bien. ¿Cuándo damos radioterapia? Cuando no cede al tratamiento médico quirúrgico y sospechamos que es un carcinoma con hormona prolactina producida. La mayoría de las radioterapias convencionales, 31%, 84%, remiten, es decir, cesan su producción. Lo que se usa ahora es la radioterapia estereotáxica, que es mejor y es dirigida fundamentalmente a donde está la lesión. ¿Qué efectos adversos hay cuando se hace una radioterapia? Obviamente la radiación no va a ser solamente a una célula, va a ser a otras células, donde muchas veces están las otras hormonas, es decir, están las hormonas que producen TSH, la ACTH, etcétera, etcétera. Muy bien, esa es la primera parte, ¿no?, de hormona de crecimiento. No se han dormido, ¿no? No, ¿Segura? doctor. No, Doctor, a ver. ¿hasta cuándo tratamos, disculpe, con respecto al tema anterior, hasta cuándo se trata los tumores? En teoría, si son microadenomas, en 2 años debería resolverse, pero a veces el tratamiento es de por vida, a veces. Esa era la pregunta, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que estamos tratando 15, 20 años. Y recuerden que son pacientes jóvenes que buscan embarazo. Entonces, muchas de las pacientes tienen 28 y cuando ya se embarazan, porque esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el tratamiento en el embarazo? En el embarazo sigo dando agonistas dopaminérgicos. ¿Qué pasa con la prolactina con una mujer que se embarazó? Obviamente, recuerden que cuando se embaraza una paciente, entonces la prolactina fisiológicamente va a subir y muchas veces, entonces, no siempre debemos de repente utilizar esta medicación, porque es obvio que un marcador de embarazo es la prolactina. Entonces, muchas veces hemos visto, ¿no?, que puede haber embarazo. Cuando pasa esto, hay que suspender los agonistas cuando empieza el embarazo. Y obviamente, en algún momento se vio también la necesidad, por ejemplo, de no tratar porque ya están en el embarazo. Se hace un campo visual, se evalúa a la paciente para que el tumor no crezca, porque obvio que va a crecer, ¿no? Pero por eso se planifica. Paciente con estos tumores que se va a embarazar, se planifica. No tiene que embarazarse sin comunicar al
endocrinólogo o al ginecólogo. Sí hemos tenido pacientes con tumores que se han embarazado, se ha hecho un plan de trabajo, se ha suspendido el agonista de la cabergolina, se ha hecho antes del embarazo una resonancia para ver que el tamaño del tumor no esté creciendo, se le ha dosado hormonas de la hipófisis para que no haga hipopituitarismo. Pero como la mayoría son microadenomas, a veces esto remiten en ese lapso de tiempo. No sé si respondo a tu pregunta. Gracias, doctor. Sí. La acromegalia, habíamos comentado, entonces, que es otra, digamos, patología por tumores productores de la hormona de crecimiento, que cuando éstas se presentan antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, se denomina gigantismo, y cuando se produce después del cierre, se habla de acromegalia. Es rara, ¿no? Entonces, la estadística en nuestro servicio, por lo menos, nos dice que hay unos 40 pacientes al año en el Hospital 2 de Mayo. Y como ven, la prevalencia no es más de 60 por millón de habitantes. Es más en varones o en mujeres, es igual. Y la mayor cantidad está en edad joven, entre 30 y 50. La mayoría, lamentablemente, son grandes los tumores, son macroadenomas. Y el 30% son mixtos, quiere decir que se asocian a prolactina. Un ratito van a disculpar, pero tengo dificultades. Ha habido estudios en Arequipa, este doctor Butrón encontró en los años 90 que había más incidencia en las personas que venían de altura. El doctor Ticona encontró en el Revaliati 28 casos por año, 6 casos, casi lo que yo les comento. Y en el 2 de mayo pues tenemos 45 casos, siendo los macroadenomas los más predominantes. ¿Por qué es importante diagnosticar? ¿No? Porque, bueno, uno puede decir, bueno, tienes un tumor, pero pues, el tumor hipoficiario disminuye la expectativa de vida, miren, entre 5 a 10 años de la persona que lo padece. Y si quiero comparar la tasa de mortalidad versus una persona no enferma, es casi 5 veces más. Y la mayoría de las complicaciones de los pacientes son cardiovasculares. Entonces, hay una publicación donde se hace un seguimiento después de 20 años de los pacientes con acromegalia, cómo la calidad de vida de estos se encuentra alterada. ¿Cuáles son las causas? En realidad, hay muchos genes. La teoría dice, si el tumor está aquí, somatotropo, entonces hormona de crecimiento, acromegalia. Es monoclonal, como les dije, pero si hay una segunda mutación, entonces ya se convierte en cáncer. Entonces, ¿de qué hablamos? Lesiones en cromosomas, activación de oncogenes. Se supone que hay genes que suprimen a los genes malos, estos genes supresores desaparecen, y esa es la teoría. Desde el punto de vista de dónde se encuentra el tumor, obviamente está aquí, esta es la silla turca, aquí ven ustedes la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no actúa sola, sino actúa con la somatomedina C, que se llama también factor parecido a la insulina tipo 1 o IGF-1. Por eso es que para el diagnóstico, más que dosar esta, dosamos esta. Entonces, la mayoría de los tumores que producen, la mayoría de los tumores que se producen son tumores pues que están en la hipófisis. Pero miren, puede haber un tumor fuera de la hipófisis que produce hormona de crecimiento. Y entonces estas son tumores extrapituitarios. No estoy hablando de esto, por si acaso. La clase netamente es hablar de esto. Porque cuando yo encuentro otros tumores que producen hormonas de crecimiento, el tratamiento es quirúrgico, hay que operar y buscar estos tumores.
¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de esto. Generalmente las células donde se producen son granuladas y densas. Entonces son tumores PIT1, neuroendocrinos, recuerden. PIT1, neuroendocrino. Y puede haber, como les dije, tumores mixtos, sí, que pueden producir hormona de crecimiento y prolactina. Y estos son los llamados mamosomatótropos. ¿Ya? Son células madre que van a diferenciarse en las células lactótropas y en las somótropas. Pero también puede haber silentes. ¿A qué le llaman silente? Cuando producen el tumor, pero no dan expresión clínica, es decir, no tienen las deformaciones. Las acromegalias no van solas, miren, hay síndromes familiares. Recuerden esto. ¿Qué síndromes familiares pueden acompañar a la acromegalia? Neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, síndrome de Mascon-Albrich, acromegalia familiar, el complejo de Carney también. ¿Ya? Entonces, ¿existen acromegalias con síndromes familiares asociados? Sí, ahí están esos. Desde el punto de vista clínico, obviamente nos llama la atención que el paciente tiene pues su fases leónica, ¿no? La fases sacral, 86% de los pacientes de formación de la cara. Cambios en maxilofaciales, en la mandíbula, 74%. Exceso de sudor o hay una grasita en la nariz, dolores articulares, dolor de cabeza, síntomas de hipogonadismo, problemas con el campo visual, recuerden la mayoría son macroadenomas, fatiga, ganancia de peso y galactorrea cuando son mixtos, 9%. Entonces nuestro pacientito, vean ustedes el tamaño de la mano, se llama mano en pala, ¿no? Como a estos dedos en salchicha. Desde el punto de vista del abordaje, ¿cómo abordar? ¿No? ¿Cómo abordamos? ¿Cuál es el abordaje de un paciente que tiene un tumor hipoficial? Yo estoy viendo que es un acromegálico. Primero hay que medir la IGF-1. Todas las guías dicen eso. Midamos IGF-1. ¿Y por qué no medimos hormona de crecimiento? Alguien me puede decir, mida hormona de crecimiento. Sí, se puede medir, pero es más caro. Y los métodos no están muy estandarizados. Si yo mido IGF-1 y el paciente tiene síntomas y yo sospecho y sale elevado para la edad y el género, entonces recién pido resonancia. Estudio, como dice acá, las otras hormonas de la hipófisis para ver si no tiene hipopituitarismo. Y si encuentro el tumor, lo mando con el neurocirujano para su operación. Ese es el paso. Pero si no encuentro la IGF-1, digamos, elevado y está normal, no es que diga no es acromegalia, yo digo hoy no parece activa la acromegalia. Podría entonces medir la hormona de crecimiento a través de un test de tolerancia a la glucosa, el típico test para descartar diabetes. Y se miden 6 muestras en ayunas a los 30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos. Y en todos los resultados tienen que salir menor de 1 nanogramo. A eso se llama supresión adecuada. Entonces el tumor no está activo. Cualquiera de esos 6 resultados sale más de 1. Ajá. Supresión inadecuada, a buscar con una resonancia en la hipófisis del tumor. Cuando la supresión es adecuada, descarto la acromegalia y digo, bueno, ha quedado frustra, ha quedado como estigma. El tumor solito se murió en la hipófisis. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento. Pero ¿qué pasa si el tumor es menor de un centímetro? La cirugía lo puede, no entre comillas, no curar, pero sí la cirugía puede remitir. Si es más de 1 centímetro, la cirugía a veces no termina de controlar
o de sacar todo el tumor. Pero ¿qué pasa si la hipófisis en la resonancia salió normal o pequeña? Entonces yo digo, no está en la hipófisis. ¿Dónde puede estar ese tumor? Recuerden que habíamos estado pensando que ese tumor podía estar en otra zona, fuera de la hipófisis. Y para eso utilizo todos estos procedimientos: tomografía, resonancia de abdomen, gammagrafía con indio o medicina nuclear con marcadores de fosfolípido. Miren lo característico cuando a veces uno pide una radiografía simple para ver la silla turca. Acá no hay silla, este es un sofá, se ha destrozado, este es un macroadenoma. Miren cómo se ensancha y se agranda los senos paranasales y frontales, y la calota cómo se engruesa. Incluso, como ven, hay tejido aquí del cuero cabelludo. Este es un tumor, acá está, tumor hipofisiario productor de hormona de crecimiento. Miren cómo se engruesa la calota, el hueso cómo se engruesa. Y obviamente es un tumor que aplasta el quiasma. Este paciente va a tener probablemente mianopsia, entonces, pero además tiene hipopituitarismo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Ya he encontrado a mi paciente, ya he encontrado el tumor, pues el primer objetivo es sacarla del tumor, tratar la masa. ¿Cómo se hace? Con cirugía. Y al hacer eso, va a disminuir la secreción de hormona de crecimiento de IGF-1, voy a prevenir las secuelas clínicas del tumor. ¿Qué pasa si no se opera? Bueno, el paciente va a volverse hipertenso, diabético, riesgo cardiovascular mayor, va a mover ácido úrico, hay riesgo de que pueda aparecer tumoraciones en el colon, en la tiroides, es decir, tiene múltiples problemas, va a tener apnea del sueño, problemas respiratorios, fuera de la hipertensión, el corazón crece de tamaño, riesgo a infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratamiento de elección, tratamiento quirúrgico. Y este es un esquema muy bonito, no es último, el último es de la guía del 2021, pero me interesa porque es bien, bien demostrativo. Uno, cirugía transesfenoidal, entra por la nariz, se saca el tumor, yo digo, le pido IGF-1, le hago un test de tolerancia donde está menos de 1, y muy bien, lo remito al paciente, que lo ve el endocrino, que le vaya chequeando, y este paciente probablemente ahí queda. Pero a veces los tumores son grandes, no se puede operar y sigue el tumor. Entonces viene medicamentos, análogos de la somatostatina. Puedo dar agonistas dopaminérgicos como la cabergolina, pero también puedo dar medicamentos que van a competir al receptor de la hormona de crecimiento. Y entonces el tratamiento médico es ese. La cirugía transesfenoidal, ingresan por la nariz, rompen el seno esfenoidal, sacan el tubo. ¿Cómo yo sé si el paciente después de la cirugía ya va a remitir su enfermedad? Este es un estudio bien interesante. En este trabajo, el grupo de la corte de Rotterdam en Holanda y todo este grupo de Groningen, Nijmegen y el de Rotterdam, miren la cantidad de pacientes, 282, la mayoría obviamente mujeres, 54%, la edad de diagnóstico, la edad de la cirugía, cuánto tiempo se demoraron en el diagnóstico, 8 años en promedio. Seguimiento después de la cirugía, 7 años. La mayoría macroadenoma. Miren, el tumor casi 1,5 centímetros. Recuerden, invasión del seno cavernoso. Ese es el famoso KENOS. KENOS es una tabla donde nos dice si están invadiendo el seno cavernoso. Son gráficos.
y se utiliza cuando se ve la resonancia. ¿Cuánto era la IGF-1 por encima del rango normal? Un test de tolerancia para ver que no haya una remisión y la hormona de crecimiento, en teoría, en ayunas. Ahí están los diferentes grupos. Muy bien, entonces, primero, se menciona que si la hormona de crecimiento después de la cirugía en ayunas está por debajo de 2.5, ya podríamos decir que ha remitido. No se habla de curación, remisión. Cuando el tumor, después de un test de tolerancia, está menos de 1 nanogramo, también digo que ha remitido. Y cuando le pido una IGF-1 y está normal para la edad y el género. Muy bien, entonces ese es el estudio, miren. Tratamiento médico en los grupos agonistas dopaminérgicos, análogos del octreotide o agonistas de la somatostatina y la remisión. El tratamiento médico es un tratamiento que lo dan los endocrinólogos, es de segunda línea, ¿no? Y van a ver ustedes que si yo tengo el tumor, aquí está, este tumor va a los receptores y hace que se produzca un crecimiento de todas las células. Pero no actúa solo, recuerden, actúa con la IGF-1 o somatomedina D. Esta somatomedina C tiene que ser bloqueada. Entonces, elección, análogos, la mayoría inyecciones. Ahora ya se está probando cápsulas de octreotide, ya no va a haber inyecciones. ¿Qué hacen? Actúan como si fuera la somatostatina y disminuyen la secreción de la hormona de crecimiento. Otro medicamento, pegvisoman. ¿Qué es el pegvisoman? Antagonista al receptor. La hormona de crecimiento tiene un receptor. Si yo bloqueo el receptor, entonces ya no va a actuar la hormona de crecimiento. Ese es su mecanismo de acción. Estudios usando cabergolina cuando el tumor era mixto. Muy buenos estudios. El último que ha salido, que se está usando, se llama pasireotide. Miren, los tumores tienen receptores. Estos son los análogos de la somatostatina que iban sobre receptores S2, S3 y S5. Estos son receptores que hacen que se aumente la hormona de crecimiento y aumenten el tamaño. O sea, actúan en la acción de la hormona y en el tamaño. El último salió el pasireotide, que es el que se está dando actualmente. Se da para enfermedad de Cushing y acromegalia. ¿Qué ventaja tiene este en relación a los otros? Miren, que actúa en el receptor 1, receptor 2, receptor 3 y el receptor 5. El receptor 4 casi no tiene mucha implicancia, pero sí los demás. Por consiguiente, este medicamento que vale 60,000 soles al año es el de elección para controlar cuando después de haber operado no se llegó a sacar todo esto. Este es el estudio de la cabergolina, una buena opción también, pero ojo, no funciona si en la inmunohistoquímica que nos entrega el patólogo después de la cirugía no nos pone, además tenía población de prolactina. El estudio del ACRU Study tiene que ver con lo que es seguridad del pegvisoman, es decir, del receptor. 5 años después del tratamiento, 63% de los pacientes se normalizó su IGF-1 con promedio de 18. ¿Cuándo damos radioterapia? Ese es nuestro caballito de batalla, lamentablemente, en la actualidad en el hospital y en muchos hospitales del ministerio. Es la tercera línea. Casi no usamos la segunda línea por los costos que hay. Estamos peleando a ver si hay dentro del Estado
alguna institución, estas financiadoras, que puedan incluir a nuestros pacientes. Cuando damos radioterapia, cuando los pacientes no respondieron al tratamiento quirúrgico o no hay tratamiento médico porque es caro o porque hay resistencia, así como había resistencia a la cabergotina. Hay resistencia perdón, a los análogos de somatostatina. La radioterapia ya no es convencional, antes era, ahora es la quimiotáxica. Y para recordarles lo que nuevamente hemos visto, cuando se normaliza y cuando decimos que se remite la crónica. Muy bien.